Hola Imhotep, ¿cómo estás? El otro día estaba viendo una animación muy agradable, El Príncipe de Egipto, y para quienes ya la han visto, seguramente recuerdan que la esclavitud era algo común en el antiguo Egipto. ¿Qué opinó Papi Mystique sobre el filme? 18 de 20 por los gráficos, 17 de 20 por el guión, 2 de 20 por la historicidad. Papi Mystique. La perspectiva de los egiptólogos sobre la esclavitud difiere del trasfondo histórico presentado en El Príncipe de Egipto. Esta es una excelente oportunidad para volver a explorar la fascinante época del antiguo Egipto. Entonces, comencemos por definir qué es la esclavitud. ¿Qué dice nuestro amigo Larousse? Agárrense porque no es una definición sencilla. Larousse nos dice que la esclavitud es el hecho. Un grupo social se ve obligado a realizar las tareas económicas más arduas bajo un régimen que le priva de libertad, solo recibiendo alojamiento y comida como compensación. Según Larousse, un esclavo es una persona no libre, considerada un instrumento económico que puede ser comprado o vendido, y que estaba bajo la dependencia de un amo. En resumen, se ve a la persona como un objeto y no como un ser humano. Se hallaba en estado de herramienta con lo mínimo para mantenerse con vida con ese fin. Eso es completo y claro. En el episodio 2, accesible haciendo clic en Imhotep, según los historiadores, habíamos concluido que las pirámides fueron construidas por seres terrenales como nosotros. Esto plantea la pregunta de si estas maravillas fueron construidas por hordas de esclavos y, en general, si la esclavitud existió en el antiguo Egipto. Por lo tanto, vamos a analizar con más detalle la cuestión de la esclavitud en el antiguo Egipto y tratar de entender lo que sabemos al respecto hasta el día de hoy. Si existe un mito, debemos identificar su origen. Para responder la pregunta se deben analizar los grupos que podían ser esclavizados en el antiguo Egipto, es decir, las poblaciones sobre las que el faraón y su estado ejercían poder. Comencemos preguntando si el pueblo egipcio a veces se encontraba en condición de esclavo. Luego determinaremos si los extranjeros que inmigraron a Egipto en ocasiones eran esclavizados, como se representa en El Príncipe de Egipto. Analizaremos el caso de los prisioneros comunes y luego el de los prisioneros de guerra. El antiguo Egipto presenció grandes labores forzadas durante el antiguo imperio, el Imperio Medio y el Nuevo Imperio. Las grandes labores anuales movilizaban a la población egipcia de clase baja, en los muy diversos proyectos del Estado, desde la habilitación de nuevos campos hasta las obras monumentales. Sin entrar en detalles sobre la política, sociedad y economía del Egipto faraónico, es útil recordar que las tierras, así como el derecho a trabajar en ellas, este aspecto es importante, pertenecían ya sea al Estado, a los nobles o a los templos. Es fundamental distinguir entre comprar derechos para trabajar tierras y la compra de una persona que otorgaría todos los derechos sobre ella. Los documentos del antiguo Egipto muestran claramente transacciones de tierras y los derechos laborales asociados a ellas, pero hasta ahora ninguno parece indicar la compra de personas. La confusión sobre el concepto de compra de derechos de trabajo provocó un malentendido en los inicios de la egiptología, donde una capa social fue considerada erróneamente como esclavos durante mucho tiempo. Las mérites meretes o mérites, que me atrevo a pronunciar así. En fin, los trabajos de Moreno García, director de investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica, nos indican que, según nuestros conocimientos actuales, su estatus es un estatus temporal de corbeable. Además, en el antiguo Egipto, casi todas las capas populares podían ser obligadas a trabajar para el Estado. Los méritos, al ser movilizados frecuentemente entre los campesinos más desfavorecidos sin especialidad particular, se encontrarían realizando trabajos de fuerza en lugar de trabajos delicados, a diferencia de los artesanos que eran movilizados para tareas afines a sus habilidades. Otro estatus que lleva a confusión es el de las personas que no pueden pagar su deuda. Estas personas tenían que hacer un nuevo acuerdo con su acreedor, sirviéndole hasta saldar la deuda. La deuda a veces se transfería a los descendientes del deudor. Este factor también sugiere que este estatus se aproxima peligrosamente al de esclavo. Sin embargo, la persona nunca era considerada un objeto y tenía derechos respecto a su trato. Por otro lado, mientras no saldara su deuda, sus derechos sobre sus posesiones eran bastante limitados. Así, el deudor poseía derechos relativos a la deuda que podía vender o transferir, haciendo que la persona terminara al servicio de un nuevo deudor pero sin más derechos. Aunque no podemos hablar de esclavitud en el sentido estricto, pero no es cierto que no era una posición cómoda, dado las privaciones que implicaba ese estatus.
En conclusión, no se puede afirmar que existiera esclavitud de egipcios en ese periodo histórico. Hubo diversos estatus con diferentes nombres ligados al funcionamiento del país, y cuyos trabajos no siempre se basaban en la buena voluntad. Pero, aún así se distinguen de la esclavitud o del estatus de esclavo. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con los hebreos que vemos trabajando duro en el príncipe de Egipto y que Moisés tiene la amabilidad de liberar? Los egiptólogos modernos no consideran los libros religiosos como fuentes históricas válidas para el antiguo Egipto, debido a las grandes incoherencias entre los descubrimientos realizados y lo que cuentan los relatos. A diferencia de los egiptólogos del siglo XIX, consideran que la realidad de los semitas era muy distinta a la mostrada en El Príncipe de Egipto, o la relatada en el libro del Éxodo. Christian Desroches-Noblecourt y Say Aguas, entre otros, afirman que no tenían un estatus de esclavos, y mucho menos tuvieron que ver con la construcción de las pirámides. Hay dos razones. Primero, la población hebrea de Egipto, originaria de Canaán, actual Palestina, habría emigrado al antiguo Egipto debido a escasez de alimentos, durante el Nuevo Imperio, más de 1000 años después de la construcción de las pirámides. La segunda es que no había esclavos en las obras de las pirámides. En realidad, eran obreros calificados, trabajadores libres o locales obligados a trabajar quienes construían la obra. Así que estamos muy lejos de la imagen de un semita arrastrando pesados bloques bajo los golpes de un torturador egipcio. Sin embargo, aparentemente sufrieron discriminación marginal en su vida diaria, como lamentablemente sucede hoy en día con los inmigrantes que tienen una religión y cultura diferente al país alto. Sin embargo, estas discriminaciones no eran oficial. No existían leyes ni intenciones de someter a los semitas o, en general, a las poblaciones extranjeras. En conclusión, la historia muestra que en el antiguo derecho egipcio, los extranjeros, a pesar de tener un estatus legal propio, eran en última instancia trabajadores libres. Así de simple. En caso de crimen en el antiguo Egipto, las sanciones eran diversas. Una de ellas consistía en requisar la fuerza de trabajo del declarado culpable. En otras palabras, el culpable era enviado a los puestos donde faltaban voluntarios, típicamente a las minas o a trabajos forzados en las obras. Estas personas, después de sus delitos, estaban privadas de libertad y forzadas a realizar labores arduas con lo mínimo necesario para subsistir. No podían ser comerciados y seguían siendo dueños de sí mismos. Es similar a un prisionero actual que realiza trabajos de interés general, pero en una versión mucho más severa. Los prisioneros de guerra son sin duda los que tenían el estatus más cercano al de esclavo. Así, durante campañas militares victoriosas, el ejército de los faraones traía entre su botín a prisioneros de guerra, principalmente soldados enemigos. Pero era común que las mujeres y los niños de las ciudades que intentaron resistirse demasiado también formaran parte del botín de guerra. Sin embargo, donde hay una diferencia con lo que entendemos por el término esclavo es que ellos tenían derechos. Tampoco ellos eran considerados como objetos, aunque fueran propiedad de su amo. Así recibían un nombre egipcio para asimilarse y tenían derecho a un trato adecuado. Es decir, entre otras cosas, suficiente comida, ropa, alojamiento e incluso paz. También tenían derecho a presentar una solicitud o una queja ante un representante de la justicia egipcia en caso de abuso. Sin embargo, estos derechos no eran fáciles de hacer valer en la práctica. Esto llevó, por ejemplo, a que prisioneros de guerra que trabajaban en las minas presentaran quejas colectivas para hacerse escuchar. Frente a esto, sus estatutos restringían enormemente sus libertades individuales y su condición era prácticamente servil. Se utilizaban principalmente como sirvientes, personal doméstico o para trabajos pesados, como en las minas. Por lo tanto, eran casi esclavos. La diferencia radicaba en que contaban con ciertos derechos nada despreciables, y en el hecho de que legalmente eran considerados seres humanos y no objetos o simples instrumentos económicos. Sin embargo, jugando con las palabras podemos llegar a esa conclusión. Si otros quieren hablar de esclavos en una versión amable, no estarán del todo equivocados. Para concluir, es importante aclarar que la esclavitud, como se ha definido, fue introducida en el antiguo Egipto durante las ocupaciones persas y las dinastías griegas. Las últimas suelen considerarse parte del antiguo Egipto, que, según los referentes que se tomen, desaparece definitivamente en el 30 a.C. después de iluminar la historia por más de 3 milenios. En conclusión, según lo visto y las definiciones, no hubo esclavitud ni esclavos en el antiguo Egipto, al menos no del todo, con excepción del periodo tardío y el reinado de las dinastías griegas, durante los cuales no había ambigüedad.
Ahora parece claro que, históricamente hablando, podemos hablar de un estatus que sometía a ciertos individuos. Pero hablar de esclavitud en Egipto es ambiguo y potencialmente solo se referiría a los prisioneros de guerra, una parte muy limitada de la sociedad. Entonces surge la pregunta ya clásica: ¿de dónde viene esta idea preconcebida? ¿Quién le dio a Egipto esta imagen de esclavitud masiva? A la escala de estos grandiosos monumentos parece haber tres razones principales. Los relatos de los griegos serían la primera fuente en la que se basaron muchos historiadores. Los griegos, como Heródoto, estaban impresionados por las construcciones de los antiguos egipcios. Consideraban que era absolutamente imposible que los monumentos que tenían ante sus ojos hubieran sido construidos por un pueblo libre y no esclavo. Luego están los libros religiosos que buscan destacar el poder de un dios, de una fe o de un pueblo, como el Éxodo, por mencionar solo ese, que insertaban regularmente la civilización egipcia en su relato para atraer su prestigio. Hoy sabemos que estos últimos deben leerse con distancia y precaución para extraer la información relevante para la historia. El tercer elemento surge de los primeros dos. Los primeros egiptólogos se basaron en relatos griegos y documentos religiosos, que por mucho tiempo fueron tratados sin la precaución necesaria. Estos elementos luego entraron en la cultura popular a través de estos diversos canales, y las diferentes formas de arte hicieron el resto del trabajo. Y ahí está, a pesar de la ambigüedad sobre el estatus de prisionero de guerra. La imagen de la esclavitud en el antiguo Egipto es un mito, considerando los elementos presentados hoy. Excepto bajo las dinastías extranjeras, durante los últimos destellos del antiguo Egipto. Ahora verán al príncipe de Egipto con una mirada más crítica. Pero espero que sea con el mismo gusto. Hasta la próxima.